buenos días, empezamos aquí. Oigan, nuevo programa, nuevos aires, con muchísimas ganas de empezar. Carishinas, chirisikis en acción. Todo el mundo me ha dicho Carishina, ¿por qué Carishina? Ya les vamos a ir contando en el programa, en el transcurso de esta nueva etapa, de este horario de 9 a 10 de la mañana. Así que yo feliz, Carla Salomé Coronel, la morocha, como siempre. Ahora vengo de Carishina, bien Carishina y a mucha honra y con muchísimas ganas de empezar aquí este programa, porque iniciamos aquí un recorrido para contarles, para hablar, para entender los tipos de feminismos. Desnudamos los temas que te incomodan y te incomodan, ¿sabes por qué? Porque no los conoces, porque no los entiendes, porque a veces nos hacemos bolas y a veces por eso es que nos incomodas. Entré corriendo a la cabina después de Punto Noticias porque estaba aquí nuestra querida prefecta Paola Pavón y ya le decía yo que tenía que ser una de nuestras invitadas en este programa y me dice, claro que voy a venir porque ser carishina me interesa mucho. Y eso me gustó muchísimo de nuestra prefecta Paola Pavón, así que la tendremos más adelante. Queremos poner fin a la desigualdad de género y para hacerlo necesitamos que todas y todos, y además todes, participen en ello. Somos mujeres que venimos a hablar y exigir nuestros derechos, pero queremos mover a todos los hombres y a los jóvenes que podamos para que sean defensores de la igualdad de género. Y no solo queremos hablar de esto, queremos asegurarnos de que esto además sea tangible. Así que aquí iniciamos Carishinas, chirisikis en acción. No te olvides, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todos ustedes que se unen a nosotros en la 95.3 FM y 94.5 FM, al noroccidente de la provincia de Pichincha. Estamos en todas las redes sociales. Muchísimas gracias, mi querido Alexis Moncayo. Viene a darme la patadita de buena suerte como buen carishina, como una buena carishina. Venga, mi querido Alexis. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás saliendo en redes también o no? Sí, estamos saliendo en redes también. No me asiento. Me viene a dar la patadita. A ver, me va a dar la patadita, a ver. Le cuento que su compañero Fabricio Vela me dio la buena patadita en la mañana morocha. Ahora viene el Alexis Moncayo a darme la patadita de buena suerte. Pero esto es rapidito nomás. Esto es rapidito. Mi Oye, querido, a ver, cuéntame un poco de qué va esto de Te las voy a carishinas. contar de qué se trata. Yo de colado estoy aquí. Coladísimo viene el Alexis, viene viene a meterse, así que estamos fuera de pauta, les cuento. Te cuento que Carishinas, chirisikis en acción, es un programa que lo que quiere es desnudar y explicar sobre todos los tipos de feminismos. Invitarles a todas, todos y todes a ser partícipes de este mundo que necesitamos que tenga más equidad. Feminismo donde nosotros también tenemos espacio, donde ¿no? los hombres deben y tienen que tener participación. Porque hablar de mujeres, entre mujeres hemos hablado durante mucho tiempo. Las mujeres sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que es importante para nosotras, pero a veces ustedes no nos entienden. Y es importante que también se unan a nuestra causa, a nuestra lucha, porque el feminismo es eso, es buscar la equidad para todos los géneros, no solamente para las mujeres. Es que hay veces en que nosotros ni nosotros mismos nos entendemos, Sí, entonces ustedes ¿cómo son vienes un poco... a exigirnos que les entendamos a ustedes? Oye, no, somos verdad. complejos. Es que es del ser humano en realidad, es complejo el ser humano, entonces yo sí, cuenta conmigo siempre para la causa. Yo sé que eres una carishina también. Sí, yo también soy una más. Así que cuenta conmigo. Y buena suerte, éxitos. Les voy a extrañar a los morochos, pero... Vienen a la tarde, les cuento. Para quienes preguntan... Y vas a estar también colaborando ahí tú. También, ahí estaremos. Siempre sabes que aquí todos colaboramos. Si es que ustedes necesitan apoyo, Claro, estamos si ahí pendientes. soy coordinador de su programa a veces. Coordinador de este horario es Alexis Moncayo. Somos una familia y no por decirlo así, por ponerle una etiqueta, pero creo que aquí en Pichincha Universal nos llevamos muy bien todos y eso es lo importante. Bueno, ¿no? yo Cuando te auguro... necesitan siempre un apoyo, ahí estamos. Te auguro muchos éxitos, Gracias, que te vaya mi querido súper Alexis. bien. Eres una excelente comunicadora. Gracias, Me encanta Alexis. el trabajo que haces. Tienes mucho ángel, tienes un carisma muy potente, no porque yo te conozca y te lo diga aquí que puede resultar salamero, sino porque gente de afuera me lo ha dicho. ¡Wow! ¡Gracias! Gente de afuera me lo ha dicho, me lo decían cuando estaba sola con lo de la mañana morocha, me lo han dicho ahora que estuviste en la etapa más política con el 7F. Creo que te va a venir bien también descontaminarte un poco de lo político que siempre tiene una carga bien pesada. Bueno, acuérdate que de todas maneras no dejamos de ser políticos y no dejamos de hacer política. Claro, o sea, y vas a hablar de feminismo, que es un tema político Total. además, ¿no? Que es de convicción y de militancia.
pero te olvidas un poco de ese tema político partidista que es pesado. Y vas con esto del feminismo, que además en esta radio es una constante, en este medio público es un tema del cual siempre se habla y se va a hablar. Así que vaya, que te vaya súper bien, éxitos y nada, que todo el equipo te apoye como siempre. Gracias, fanfarre ahí para el Alexis Moncayo, que también es una carichina más. Gracias, mi querido Alexis. Y como les decía, nos encuentran y gracias, bueno, obviamente ya con esta patadita de buena suerte, nos va a ir súper, súper bien, así que muchas gracias a todos los compañeros de Pichincha Universal por esos ánimos y por ese cariño. Y sobre todo a ustedes, nuestros queridos oyentes, a nuestros queridos televidentes también que nos siguen en todas las redes sociales de Pichincha Comunicaciones, ya saben, nos pueden encontrar ahí. Y quería contarles también que Carichinas está en YouTube, pero además de nuestros programas en vivo de 9 a 10 de la mañana, ustedes van a encontrar todas las semanas un extracto de las cosas y de momentos que a veces no nos damos cuenta que por la cotidianidad se nos pueden pasar. Así que Carichinas YouTube también lo pueden encontrar en Pichincha Comunicaciones. Gracias a todos ustedes en mis redes sociales. Me encuentran como Carla Salomé Coronel y @Salomé181 en Twitter. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Esto es Carichinas, Chirisikis en acción. Aunque no lo creas, algún día te puede pasar. Con 15 minutos, 8 de la mañana con 15 minutos en las Islas Galápagos. Les damos la bienvenida también a quienes nos escuchan y nos miran en nuestras redes sociales. Las mujeres en los discursos de inclusión, ya decía Alexis Moncayo. Nos vamos a separar un poquito de la parte política, pero es imposible porque ahí estamos y somos transversales las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, de la vida política del país y del mundo entero. En la posesión del nuevo gobierno, el presidente Guillermo Lasso nombró varias veces en su discurso a las mujeres. Por ejemplo, dijo textualmente, la lucha de género no es solo de las mujeres, sino del gobierno ecuatoriano. Me gustó esa frase y espero tomarle la palabra y que sea textual. Así dijo el mandatario. Sin embargo, ¿esto es un real compromiso del nuevo gobierno o es un discurso bonito para reivindicar los errores de la campaña en el uso del lenguaje inclusivo? Recordemos cómo fue el inicio de la campaña del señor Guillermo Lasso y luego las rectificaciones que tuvo en este tema. Ese es el tema del día de hoy que vamos a hablar con nuestra invitada más adelante, las mujeres en los discursos de inclusión. Trataremos con Sofía Argüello, ella es doctora en sociología, para conversar este tema. Así que no se vayan, que vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana con estos temas y nuestra invitada del día de hoy, Sofía Argüello, ya se conectará con nosotros en unos minutitos. En el mundo. Así es, féminas en el mundo, porque tenemos un pequeño segmento donde todos los días les vamos a recordar, vamos a analizar, vamos a conceptualizar algunos temas que se nos hacen un poco complicados, entre los feminismos, pero también las palabras que utilizamos diariamente y que a veces no entendemos muy bien de qué significan. Y vamos a empezar con la primera palabra, y eso es carichinas, porque me han dicho, qué linda palabra, suena lindo, se escucha bonito, además que es un quichuismo que lo utilizamos mucho, especialmente cuando somos chiquitas. A mí siempre me han dicho carichina, les puedo decir, siempre me han dicho carichina, así que queda perfecto. Pero ¿qué significa realmente carichina? Y les voy a contar lo que significa esta palabra, que además correctamente se escribe con K. A veces se la pone con C, pero es con K. Y es un vocablo quichua y un sinónimo de machona. Es decir, mujer que tiene instintos atribuidos a los hombres. Eso es algo que también vamos a ir desnudando. Se forma con dos términos, que es cari, que significa varón, hombre o macho, y también shina, que se traduce como modelo o parecido. Es decir, significa como hombre o parecido al varón. El término se utiliza para referirse a las mujeres que no son hábiles para desempeñar los oficios que se asumen como propios de su sexo y se inclina por ocupaciones tradicionalmente atribuidas a los varones. Y ahí es cuando entramos en ese conflicto y justamente nos decimos carichinas,
por el hecho de quitarnos esa idea de que los hombres y las mujeres tienen oficios y responsabilidades distintas. Entonces, ¿cuándo nos dicen carichinas? Cuando no sabes cocinar, cuando no sabes planchar, cuando no sabes hacer los oficios de la casa. Ahí nos dicen, ¿qué nos dicen? Carichinas. Cuando andas solamente en la calle, carichina. O sea, nos toca salir a trabajar, carichinas. Pero también se considera a la carichina, a la mujer coqueta que provoca la atención de los hombres. Miren ustedes, somos carichinas por ser mujeres, por ser femeninas, por además atraerles a los chicos. Pero así, de esa manera, sí, me dice el Javi, poniéndome las manos, así son. Sin embargo, carichina también ha sido una palabra muy utilizada por los grupos feministas, haciendo alusión a la lucha por la equidad de género, por esa rebeldía, esa reivindicación de lo que es ser mujer. Entonces sí, somos carichinas y son muchos los carichinos, que yo sé que ya hablando lingüísticamente carichino no existe, porque si decimos carichino a un hombre quiere decir que es parecido al varón, entonces no queda muy bien. Pero para los efectos también tendremos carichinas y carichinos en este programa. Y así, cada día les iré contando un poquito más, les iré diciendo una palabrita para que vayamos entendiendo de mejor manera qué son estos conceptos y para poder tratarnos de manera más equitativa entre todos. Eso es carichina. Mañana les traigo otro concepto que les va a interesar mucho. Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es. Melómanas al aire. Vamos saludando a quienes se unen en las redes sociales. Marcelo Tequis, Angelita Cuichán dice, pendiente de los temas de la emisora de Pichincha Universal como siempre, y nos dice que a las carichinas es cuando las niñas juegan los juegos de varones, es decir, jugar fútbol. ¿Ustedes creen que el fútbol es solo para los varones? Van a ver el día de mañana la deportista que les voy a traer. Se van a quedar con la boca abierta, así que no se pueden perder nuestro programa. Y estamos ahora en el segmento Melómanas al aire. Y es que si hay un lugar, una parte donde las mujeres se han desarrollado de manera espectacular, muchas veces no han sido tan reconocidas. Y les cuento por qué, porque veía el fin de semana un documental, un mini documental sobre las mujeres en el hip hop. La lucha que han tenido y que han sufrido las mujeres en el hip hop para ser reconocidas de la misma manera que sus pares ha sido increíble. Les voy a traer cómo se llama y lo daban en E! Entertainment, si no me equivoco, pero excelente. Ya les vamos a hablar más adelante sobre las mujeres en el hip hop. Pero hoy he querido empezar nuestro programa de carichinas, chirisikis en acción, con una de las mujeres que es ícono de ser diva. ¿Qué es eso de ser diva? Realmente si a alguien le podemos decir diva es a esta mujer. Una mujer que ha luchado muchísimo durante muchos años y que ahora a sus 75 años sigue siendo un ícono de la música. Un ícono de la música en el mundo entero. Y ella es Sherilyn Sarkisian. ¿Saben quién es ella? No tengo idea. ¿Se imaginan quién es? Sherilyn Sarkisian nació en el centro de California el 20 de mayo de 1946, acaba de cumplir 75 años, y ella es Cher. Es una de las grandes divas de la canción, se lo ha ganado a pulso por su dedicación a la industria musical durante décadas y décadas. Cualquier momento es bueno para echar la vista atrás y repasar el gran legado musical que el artista ha dejado a lo largo de los años. Analizar la carrera de Cher es hablar de una constante evolución musical. Desde los años 60, en la década en la que la cantante debutó, incluso llegó a convertirse en la ganadora del Oscar por la película Hechizo de Luna, que coprotagonizó con Nicolas Cage y se llevó el Oscar a la mejor actriz. También hizo, no sé si vieron ustedes la película, Javi, no sé si viste las brujas de Eastwick, que hizo también, es buenísima, es también un ícono de la cultura pop, y la hizo Cher. En 1964 contrajo matrimonio con Salvatore Sonny Bon.
Bono. En 1998 él falleció y con él formaría el famoso dúo Sonny and Cher. En sus inicios era la pareja ideal para el público. Vendieron discos con gran éxito hasta finales de los 60 y realizaron sus primeras apariciones en el cine. Con Sonny cantó I Got You Babe en 1965, que obviamente es una de las canciones que más identifica y es icónica de Cher. La artista regresó en 1998 con un cambio de sonido en el que desarrolló un estilo electrónico con el que llegó dispuesta a triunfar en las pistas de baile. Y justamente les voy a traer hoy la canción que recuerda muchísimo y que además llevó al estrellato más de lo que ya estaba a Cher, y esta canción es Believe. La exposición a las redes sociales y a la vida pública es uno de los escenarios más agresivos que una mujer enfrenta. En la política ecuatoriana hemos sido testigos de mucha violencia a las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres y de ocupar un cargo en la política. Según la Corporación de Participación Ciudadana, solo en un día, entre diciembre del 2019 y enero del 2020, 31 mujeres fueron víctimas de violencia política. En este mismo reporte se reconocieron 195 palabras violentas en contra de mujeres. Sinvergüenza, corrupta, cínica, asesina, vendida, mejor ándate a lavar la ropa, ya buena para nada. Uno de los casos más perturbadores es el de Marcela Guiñaga, ex ministra y asambleísta. Marcela ha sido criticada por su estilo de vida, por el hecho de casarse, o el ser soltera, o ser o no ser mamá. Hijita, el deber de una mujer es casarse, tener hijos y obedecer al marido. A Marcela la relacionaron con un video pornográfico. Incluso le dijeron prostituta y denigraron su imagen. Vi en un chat que esa señora Aguiñaga, creo que se llama, Sí. estaba orgullosa mostrando la papeleta del sí. Hay que tener los antecedentes, la papeleta del no, hay que tener los antecedentes de la señora Aguiñaga para sentirse orgullosa de haber votado no. Yo creo que usted se sabe, esta señora Aguiñaga, solo es para minimizarla. Nunca la he visto personalmente. Yo tampoco. No vi ni siquiera el video porno que circulaba. Pedí que me lo manden, nadie me lo mandó. Otro caso muy sonado fue el de la actual prefecta de Pichincha, Paola Pavón. En la posesión de su cargo en 2019, tuvo más protagonismo su vestido y su aspecto físico que el mismo discurso, que por cierto, tuvo una gran carga emotiva y política. Estoy aquí como parte de un proceso emancipatorio. Tras 73 años de creación de la Cámara Provincial, soy la primera mujer que dirigirá este territorio. Pero esto se dijo en los medios y en las redes sociales. Así llegamos al caso de Cynthia Viteri, que ha sido objeto de críticas y señalamientos por su vida personal. La alcaldesa de Guayaquil está siendo investigada por peculado. Sin embargo, a raíz de esto, se filtró un audio en el que la critican hasta la arruga de la nariz. Cuento lo que sé, ojo, sé porque uno de mis mejores amigos es cuñado del asesor de Nebot. Y porque uno de mis amigos del colegio es Steve Borer, que es sobrino de la esposa de Nebot. Por eso sé los chismes, o sea que pueden ser fidedignos. A ver, supuestamente esta amante Cynthia Viteri, ahora vieja, se enamora como adolescente. Pero ¿qué sucede? Se enamora de una ficha correísta, ya por ahí estaba mal, corrupta, drogadicto y famoso drogadicto en Guayaquil. De las altas esferas, obviamente. Bueno, esta man comenzó a tener un cambio de look, que tú la ves que ahora de vieja, cincuentona, se comenzó a hacer tatuajes, se comenzó a... O sea, antes yo la veía tan dama, tan guapa, tan modelo, ahora la veo tan marimacha, tan marihuanera, que no sabría qué decirte, cuál es el... Pero la cosa es que le dejaron en la vía a la mujer de hierro de los social cristianos, solo por haberse enamorado de un man que no es del agrado de la alcurnia porteña. Recordemos que al alcalde de Quito también lo están investigando por casos de corrupción. Sin embargo, de él no hemos visto ninguna crítica sobre su vida personal en las redes sociales. Pues que si sigue con la esposa, que si se hizo un piercing, que si toca bien el bajo. No, pues, esas cosas no se dicen de un hombre porque no tienen conducta. De Cher, una de las mujeres más increíbles de la industria musical, esta canción la llevó de vuelta a lo más alto. La hazaña fue especialmente destacable en el Reino Unido, donde se mantuvo en el número 1 durante 7 semanas. Allí el tema, además,
Se convirtió en el sencillo más vendido en 1998 hasta los datos recogidos por el Official Charts. En 2014, el tema ha sido cantado por una mujer espectacular y es un ícono además de las mujeres en la artista, en el mundo musical. 9 de la mañana con 29 minutos de estos Carishinas Chirisikis en acción. Y antes de irme al corte, quiero agradecer mucho a Gladys Patiño. Pablo Monte también está ahí haciendo sus salvedades por Alexis Boncayo, que se decía también Carishina. Pues sí, señores, somos Carishinas y Carishinos quienes queremos la reivindicación y queremos sobre todo el mantener la equidad entre todos y todas, justamente porque no nos deberíamos fijar en el género, sino en los talentos y qué es lo que vamos a hacer y qué vamos a desempeñarnos. Gracias, Antonio García, también Peter Spencer está ahí, por ahí me dice Gladys Patiño, dice, Carishino sería aquel varón que le siente a la mujer como su igual. Excelente, Alexis, usted es un hombre que se respeta, dice. Muchísimas gracias a todos quienes se están comunicando con nosotros. Nos vamos a un pequeñísimo corte y regresamos ya enseguida con nuestra invitada para conversar sobre el tema del día de hoy. Así que no se olviden, vamos a hablar el día de hoy sobre las mujeres en los discursos de inclusión. Ya venimos. Mayo 1822. Faldas del Pichincha. ¡Vencimos! ¡Llegó la libertad! ¡Vencimos! ¡Llegó la libertad! Pero, ¿qué ha pasado 200 años después? Recién en 1924, una mujer tuvo por primera vez acceso al voto en Ecuador. Esa fue Matilde Hidalgo. Hoy, 2021, las mujeres siguen buscando conquistar derechos, como la igualdad de salarios entre hombres y mujeres que realizan los mismos trabajos. Volveremos a la Pichincha Bicentenaria hasta ser completamente libres. Mayo 1822. Faldas del Pichincha. ¡Vencimos! ¡Llegó la libertad! ¡Vencimos! ¡Llegó la libertad! Pero, ¿qué ha pasado 200 años después? Recién en 1924, una mujer tuvo por primera vez acceso al voto en Ecuador. Esa fue Matilde Hidalgo. Cambiemos el chip. Mañana con 31 minutos, ya lo decíamos al inicio del programa. Sí, si bien vamos a hablar un tema de mujeres, es un tema bastante político también. Y recordábamos el discurso de la posesión del nuevo gobierno, el señor presidente Guillermo Lasso. Él decía, la lucha de género no es solo de las mujeres, sino del gobierno ecuatoriano. Y el día de hoy justo vamos a analizar las mujeres en los discursos de inclusión. ¿Qué tanto es ese romanticismo que se le pone en el discurso para decir, tranquilas mujeres, ustedes también están tomadas en cuenta? ¿O realmente tiene una carga social y una carga que sea tangible de lo que realmente debe pasar y debe cambiar en nuestra sociedad? Está conmigo, muchísimas gracias, quiero agradecerle y abrazarle mucho a Sofía Argüello. Ella es doctora en Sociología, profesora e investigadora del Departamento de Sociología y Estudios de Género y responsable de la Maestría de Género y Desarrollo de la Flaxo Ecuador. Sus líneas de investigación articulan el género, la sexualidad y la política. Sofía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Esto es Carishinas Chirisikis en acción. Bienvenida. Hola, buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación y quiero también extenderte un cordial saludo y felicitación por este nuevo programa Carishinas en Pichincha Universal. Les auguro muchísimo éxito y también les felicito nuevamente, te felicito a ti por haber tenido la oportunidad y la iniciativa de poder tener este espacio con estos temas y con estos tópicos relevantes para la política y para el país.
Y quiero contarles algo importante. Cuando estábamos armando este nuevo programa, dándole la cara y también viendo por dónde teníamos que coger, ¿no? el camino y las aguas en Carishinas, Chirisikis en Acción, Sofía fue una de las mujeres que me asesoró. Yo dije, tengo que hablar con las mujeres que conocen sobre el tema, porque son temas muy sensibles, son temas que pueden topar varias sensibilidades y susceptibilidades que más bien queremos que se unan a nosotros, que podamos concordar y construir un nuevo mundo, donde obviamente la equidad de género sea la bandera que llevemos todas y todos y todes. Entonces, Sofía me decía justamente, wow, o sea, es súper chévere la idea de querer juntar a todos los géneros para poder realmente hacer una lucha de género que sea evidente y no solamente de las mujeres. Sin embargo, Sofía, no es inevitable decir, las mujeres hemos sido excluidas durante años. Y en la política eso ha sucedido. Hablábamos del discurso del señor Guillermo Lasso en la posesión del nuevo gobierno. Y vimos que varias veces, además de hablar del señor Jaime Roldós, habló mucho de las mujeres. La inclusión de las mujeres para evitar la inequidad de género. Y habló mucho de las mujeres y eso le dio la vuelta a su discurso después de todo lo que había pasado en la campaña política. ¿Cómo viste tú ese discurso de posesión? Bueno, yo creo que sí es importante situar lo que tú decías, Carla, de pensar que en el ámbito del campo de lo social sigue habiendo una intensa discriminación y desigualdades hacia las mujeres, pero yo creo que en el campo de la política se vive unos tipos de violencia y de construcción y reafirmación de desigualdades muy latentes. En el caso de el discurso y los repetidos discursos e intervenciones del presidente Guillermo Lasso, a mí me hizo mucho ruido porque es como volver a observar y repetir esas agendas neoliberales en las cuales las agendas relativas a las identidades se instrumentalizan. Es decir, tomar el escudo, las banderas de las diferencias, de las luchas de las mujeres, de las luchas indígenas, de las luchas de las juventudes, para primero hacer o tratar de producir un tipo de contento hacia la sociedad, pero al mismo tiempo yo creo que también para fragmentar y fisurar las posibles líneas de unidad y de lucha más consolidada. Pero yo sí estoy totalmente convencida que lo que estamos viendo es efectivamente la reafirmación de cómo se producen los discursos neoliberales, en donde de manera muy tácita la instrumentalización de las agendas de género, la instrumentalización de las vidas de las mujeres son un puntal sustantivo para poder ir configurando estos regímenes excluyentes y estos regímenes que no se focalizan en una ciudadanía universal. Ahora es importante lo que tú acabas de comentar y es justamente los movimientos o los gobiernos neoliberales. Y el día de ayer, de este fin de semana causó mucho revuelo, especialmente en redes sociales, que quería contarles que nuestro queridísimo pajarito azul de Larry se muda a la tarde con los chicos, con Andrés y Adrián, así que se fue volando a la tarde nuestro querido pajarito. Pero vamos a seguir viendo lo que sucede en redes sociales y ayer se hablaba mucho sobre esta Carta de Madrid. La Carta de Madrid en defensa de la libertad y la democracia en la iberósfera. Y no solamente se habla de la carta, sino de quién la emite. Y es este hecho de que en nombre, como yo le digo siempre, le ponen estos nombres románticos, ¿no? Entonces, en nombre de la defensa de la democracia, se quiere, o sea, no entiendo cómo pueden decir la defensa de la democracia atropellando derechos, y derechos ya ganados, y derechos que no se están garantizando a través de un modelo neoliberal. No sé si viste tú justamente la firma de esta Carta de Madrid, que es bastante preocupante porque lo hizo el ministro de Defensa actual. Y cuando una persona firma, un ministro firma una carta, ya siendo ministro, lo firma en calidad de representante de un gobierno, no lo firma a título personal. Esta carta habla mucho sobre quitar o sacar de la iberósfera, que serían los países de Iberoamérica, al comunismo, hablando del cuco de Cuba, el cuco de Venezuela, etcétera, etcétera. Pero también detrás de eso está la derecha
súper derecha de España, y eso es preocupante porque algunos políticos lo toman como propio y aplauden esta Carta de Madrid. Entonces quería que tú nos expliques un poquito, Sofía, porque también el día de ayer un ex candidato a la presidencia de la República, el señor Pedro Freile, en su cuenta de Facebook, hacía un Facebook Live y él hablaba y decía, ahí tomaba mucho el movimiento feminista y decía, el movimiento feminista en Ecuador es racista. Entonces ahí es algo que realmente no acabo de entender y tratábamos de hacer un análisis ayer con algunas personas en Twitter. ¿Cómo has visto tú esta firma del ministro de Defensa, esta Carta de Madrid, y las declaraciones del señor Pedro Freile diciendo que el movimiento feminista ecuatoriano es racista? Es no conocer. Sí, yo creo que volvemos a este enunciado que hacía yo previamente, Carla, y es la necesidad acelerada y contundente de estas agendas neoliberales de construir marcos interpretativos, marcos de sentido en la política, pero en referencia y en contrastación con la sociedad en general y con las instituciones, y es crear estos discursos que se vuelven verdades sobre ¿no es cierto?, campos y aparatos político-ideológicos que van consolidando la propia experiencia y el propio contexto de los regímenes neoliberales. No olvidemos que palabras como democracia, como gobernabilidad, fueron como sustantivos muy latentes en los años 90, inicios de los 2000 en Ecuador. Entonces a mí sí me parece importantísimo ir rescatando que estos regímenes se van a ir ocupando o van a tomar partido de estas palabras, de estas categorías, para también enmarcar sus acciones. Y no hay de sorprenderse con el tema del tratado de esta carta, porque no nos olvidemos que un día antes de la posesión de Guillermo Lasso también se hizo un conversatorio sobre la democracia, en donde estaban invitados incluso el propio Bolsonaro. No nos olvidemos que en Brasil están sucediendo manifestaciones en contra del presidente Bolsonaro, pero no importó nada y simbólicamente Lasso salió agarrado de la mano y levantando el puño con Bolsonaro, dándole palmadas a Duque. Lo primero que hizo fue ir a visitar a Duque después de ganar las elecciones. Entonces a mí sí me preocupa porque todas estas acciones, más allá de quedarse en parámetros discursivos, se van produciendo también como oleajes neoconservadores y neofascistas, que yo creo que esta es una característica importante de estos nuevos regímenes neoliberales, a diferencia de lo que vivimos en los años 90, es porque movilizan además de emociones que son perversas, son emociones de odio, son emociones que bajo las etiquetas de la democracia, de la solidaridad, de Nuevo Ecuador, van efectivamente haciendo y produciendo brechas importantes entre ciudadanos y ciudadanas. Y claro, lo que tú señalabas en relación a Freire con este tuit de que las organizaciones o las luchas y feministas ecuatorianas son o somos racistas, bueno, no podría un poco dar mucha información porque no conozco el contexto de esa información y de ese tuit, pero sí, sí creo que hay que ir también rescatando y diciendo que hay distintas formas de organización feminista y de lucha feminista en el Ecuador. Y creo que en este punto sí es importante que muchas de nosotras nos deslindemos totalmente de estas prácticas más ancladas en el feminismo liberal, promovidas por la propia María Paula Romo, ¿sí? Que ella se ha enunciado como feminista, seguida de otras actoras como la propia Silvia Buendía, que luego nos enteramos también que es pariente de Guillermo Lasso. Y creo que sí hay que tomar como recaudos porque yo creo que las feministas y gran parte de las luchas feministas en el Ecuador sí están ancladas en una perspectiva de defensa del derecho de las mujeres, de las diferencias sexuales y también de las luchas populares. Entonces, sí es muy arriesgado señalar o categorizar a las mujeres dentro de ese enunciado tan violento como es decir que somos racistas, porque además creo que en nuestras luchas también se atraviesa una perspectiva interseccional de pensar que las mujeres estamos también situadas en términos de clase, en términos étnicos, raciales, y que esas diferencias también nos tienen que llevar a complejizar el campo de disputa y de lucha por nuestros derechos. Sofía, eso también sería tal vez un indicio de querer desvalorizar
justamente una lucha que se está cada vez organizando más y más y que se está llevando cada vez más, por eso también es la razón de ser de nuestro programa, de llevarle no solamente al grupo de feministas, sino llevarlo a la sociedad. Entonces, tal vez es el querer desvalorizar esas luchas y esa organización social. Y algo más que quería preguntarte, eso uno, y por otro lado también esta Carta de Madrid me llama mucho la atención porque habla de la defensa de la democracia y habla de los millones, son 700 millones de personas que forman esta iberósfera que se le dice, pero no se habla de esos millones de personas que ya cumplieron el 28 de mayo un mes siendo reprimidos por la fuerza pública y luchando por sus derechos en Colombia. Entonces, es ese doble discurso, ¿no? Que se habla en esta carta, que es preocupante, te digo, por el hecho de que existe un ministro de Estado que la firmó y firmó a favor de la carta. Sí, bueno, Carla, en relación a la primera pregunta, creo que es importante, y esto yo me he estado haciendo varias preguntas al respecto, y en torno a lo complicado y dificultoso que en este momento de la efervescencia y el contexto político en el que vivimos, se está apelando a esta política de las identidades o a este multiculturalismo. O sea, yo lo veo peligroso porque efectivamente podría llevar a construir dinámicas y relaciones corporativas entre el Estado o lo que queda del Estado, entre el gobierno y distintos grupos y fracciones de organizaciones y de agrupaciones, en este caso también incluidas las propias mujeres. Y eso ya lo hemos visto, o sea, ya lo hemos visto incluso, ¿no es cierto?, con la propia elección de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea, porque uno se queda con este sabor extraño, con estas paradojas y tensiones de saber que quien está ocupando ese cargo es una mujer indígena, es casi la primera mujer indígena, el partido llega por primera vez a ese curul, pero llega en condiciones efectivamente en la que se ve más una forma de cooptación que un mecanismo de resistencia y de ocupación legítima a través de las propuestas de un partido que supuestamente debería ser progresista. Entonces sí me preocupa porque podemos ir viendo que estos actores colectivos se van a ir cooptando. Hemos visto también que el propio Lazo ya abrió otra vez la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades. Lo mismo podría pasar con el caso de las mujeres, aunque yo creo que es importante también ver la forma en la que sí se ha construido unas sólidas bases organizativas, pero creo que siempre hay que estar atentos y alertas para desde esa posición colectiva y comunitaria poder salir siempre a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y por supuesto de otros derechos redistributivos, porque como te decía, la agenda feminista debe ser una agenda que también ancle la redistribución y reconocimiento en todas sus expresiones. Y con el tema de la Carta de Madrid, pues sí es realmente preocupante, porque como te decía, con esta etiqueta de la democracia, también de la construcción de un grupo en términos geopolíticos, se va promoviendo prácticas, como te vuelvo y te repito, que podrían ser vistas como neofascistas, porque lo que van a hacer es ir produciendo un enemigo que es visible, y ese enemigo visible somos los y las ciudadanos, las personas que estamos de alguna manera hartos y hartas de estos regímenes de exclusión y que salimos a las calles, pero además se nos crea este marco de que somos los vandálicos, los terroristas, los guerrilleros, y eso se va a volver cierto. O sea, sabemos que no, porque las mujeres que están en Colombia son la primera línea de las madres, ¿sí? La primera línea de las madres son madres. Así es. Pero eso se va a convertir, ¿no es cierto?, estos discursos se van a convertir en realidades, produciendo al enemigo, a los simples ciudadanos que luchamos en las calles con escudos de madera o con escudos de metal. ¿Cómo entonces nosotros como ciudadanos, ciudadanas, podemos desnudar este tipo de discursos? Y te digo porque yo veía la diferencia entre el discurso de posesión y no porque me van a decir, claro, es que como obviamente es Pichincha Universal, le van a exaltar a la prefecta, pero no es así. Si tú te pones a ver el discurso de Paola Pavón este 27 de mayo,
ella incluso en algo sumamente sencillo ya cambia este discurso y habla de inclusión, y ella saluda y dice a todas, todos y todes en la política pública. Habla de perspectiva de género y habla del legado de las tres Manuelas, Manuela Cañizares, Manuela Sáenz, Manuela Chusig. Entonces, nosotros como receptores de esos mensajes tenemos la opción de mirar en el un lado o mirar en el otro, y de aprender a ser un poco más críticos, porque una cosa es decir, sí, vamos a defender los derechos de las mujeres, y otra cosa es hablar de un discurso y hablar con palabras de inclusión que son sumamente fuertes, y es donde tiene que empezar el cambio. Bueno, sí, Carla, creo que esto es importante, y otro de los aspectos que creo que son transversales a esta conversación es que la necesidad de preguntarnos cómo circula la información y cómo esa circulación de información también va edificando contenidos y estructuras cognitivas en quienes lo reciben. Entonces también hemos sido partícipes de la eliminación de la ley de comunicación en todas sus formas, y eso también implica que los medios hegemónicos van a tener mucha más apertura para poder construir y edificar todas estas mentiras que se convierten en verdades. Entonces no nos olvidemos también de este punto, y yo creo que efectivamente los y las ciudadanas debemos de tener mucho recaudo, aunque eso es muy complicado porque no es tan, también necesitas de cierto tipo de condicionamientos para saber que prendes la televisión o la radio y estás observando u oyendo cuestiones que deben de ser reflexionadas. Entonces no es tan sencillo, pero creo que con estas nuevas formas en las que también la ley de comunicación casi es inexistente, estas verdades discursivas se van a volver mucho más hegemónicas. Y en relación a lo que Paola Pavón mencionó en el discurso del pasado 27 de mayo, más allá del propio discurso que ella tiene, hay que reconocer el papel que desde la prefectura se ha realizado en favor de las mujeres y de los grupos históricamente excluidos, de las diversidades sexuales, la forma en la que se han construido políticas públicas, ¿no es cierto?, como la Casa Guarmi, atención de líneas en caso de violencia de género, políticas y acciones públicas que han estado presentes, no han sido obviamente del todo visibilizadas, ¿no es cierto?, por X cantidad de situaciones, pero me parece que sí hay una distinción no solamente en el discurso, porque Carla, en el discurso uno puede decir lo que sea, ¿sí? Pero ahora hay que ver el tema de cómo ese discurso se operacionaliza. O sea, también Lazo, ¿no es cierto?, dice, no, la primera dama, María de Lourdes de Lazo, no va a tener un salario. O sea, eso ni siquiera debería estar en cuestión. Lo que, o sea, un poco subversivo sería decir que no va a haber la figura de la primera dama, pero eso no pasaría, porque como la anterior primera dama, María de Lourdes, también creo que se sentiría muy cómoda ocupando ese lugar. Claro, ocupando ese espacio, ¿no? Ocupando ese espacio y formando parte del bestseller de las revistas. Entonces, no, en el discurso, como te digo, ya lo hizo, se puede ¿no? Que ya lo hizo en la posesión, ya hubo ahí todo el aparataje mediático alrededor de su vestimenta. Sí. Entonces sí me parece que hay que tomar como recaudos en ese sentido, y uno puede ir viendo, yo te puedo decir como investigadora dentro de este campo, uno va viendo que los estados y los gobiernos, más allá del ejercicio discursivo, sí van construyendo mecanismos de política pública focalizada en beneficio de los más excluidos. Y en este caso, bien o mal, la prefectura sí ha tenido canales de trabajo en este campo, y ahora hay que ir viendo qué pasa con el gobierno de Guillermo Lasso, que yo creo que realmente todo va a ser en retroceso. Vamos a tener retrocesos en términos de seguridad social. Lo que ganamos las mujeres en términos de años de jubilación va a ser un derecho mermado. Vamos a perder en tema de los derechos a las trabajadoras del hogar. O sea, creo que él puede decir que va a ser nuestro padre y nos va a tutelar y nos va a amar con María de Lourdes, lo puede decir pero no cuantas veces quiera, pero eso debe ejecutarse en el ámbito ya de la acción
pública, de la política pública y de las agendas de gobierno. Por eso está entonces este espacio, mi querida Sofía, para abrirnos un poco la mente, abrirnos un poco los ojos y exigir también que nuestros derechos sean respetados y, como tú dices, que vayamos hacia adelante y que no retrocedamos en nuestros derechos. Quiero mandarle un saludo sumamente grande a Clara Rodríguez, que me hace una aclaración del antónimo de Karishina, que es guarmilla, así que lo vamos a poner en práctica en nuestro programa para aplicárselo a los varones. Así que los que somos Karishinas, los hombres son guarmillas. Muchísimas gracias, mi querida Sofía, pero no te vayas porque tenemos nuestro último segmento del que además eres partícipe como primera invitada. Muchas gracias. Interioriza tus sentidos. 9 de la mañana con 53 minutos y además de escuchar a nuestros invitados e invitadas a lo largo de nuestro programa, queremos que todo lo que nos enseñan y nos dicen en este programa se interiorice y se interiorice día a día y, como le dijimos al inicio, sea tangible, porque no queremos quedarnos solo en el habla, sino que el día a día de cada una de nosotras, nosotros y nosotres sea mucho mejor. Así que, mi querida Sofía, eres nuestra primera invitada y con el honor que me otorga el micrófono del único medio público del Ecuador, bajo la energía de nuestras ancestras y nuestros ancestros desde la mitad del mundo y con la convicción que lleves con orgullo, te designo y te nombro Karishina oficial. Así que llévalo con orgullo esta designación, mi querida Sofía Argüello. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eres nuestra primera Karishina oficial. Muchísimas gracias, Carla. Un abrazo gigante y muchos éxitos para este programa y también para Radio Universal, a quien estimo sobremanera y espero que podamos seguir construyendo lazos y redes en estos contextos tan porosos y necesarios. Mi estimada Sofía, una última recomendación a quienes nos escuchan y nos miran en Pichincha Universal para generar un mundo con mayor equidad. Bueno, creo que es importante rescatar lo que hemos discutido en la mañana de hoy, señalar que la construcción y la formación de una agenda feminista, de una agenda a favor de las mujeres, también debe incluir el reconocimiento de esas vidas y de esas experiencias en términos de clase, en términos de etnicidad, de raza, y también creo que es importante señalar que debemos seguir resistiendo, que la resistencia es el último recurso que debemos perder en estos contextos que pueden no ser tan favorables para todos y todas. Nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por decir y sobre todo mucho que interiorizar, como le decíamos, para que sea realmente un mundo mejor. Mi querida Sofía Argüello, gracias por estar aquí con nosotros. Sé que te tendremos más adelante en otros temas y con otras coyunturas. Doctora en Sociología y profesora investigadora de la Flaxo. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Carla. Un abrazo para todos. Un abrazo para todas, todes y todos en este inicio del nuevo programa Karishinas Chirisikis en Acción. Y vamos a comentarles que voy a hacer el trabajo de buscar realmente la palabra guarmilla. Me dice Clarita Rodríguez que guarmilla son los hombres, las mujeres somos Karishinas. Así que muchas gracias. Gracias a Víctor Caiza Luisa, a Vladimir, que también está por ahí en redes sociales y nos escriben y nos dan sus augurios. Arturo Sagñay también está por ahí. Ángel Fallén. Gracias, Pablo Martínez, Fernando Villacrés, Viviana Paredes, Marco Soto. Nos escriben y nos ven desde varias partes en el mundo. Y como dijo Bella Abzug en Houston en 1977, en el Año Internacional de la Mujer, Bella Abzug es una abogada y militante del movimiento feminista, además de origen judío. Celebramos nuestra condición de mujeres, celebramos la democracia y celebramos el poder de la mujer. Llegó el momento en que los hombres y mujeres participen por igual en la grandeza de los países. Esto ha sido Karishinas, Chirisikis en Acción. Bienvenidos, bienvenides y bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes que nos escucharán desde hoy a las 9 de la mañana aquí en Pichincha Universal. Soy Carla Salomé Coronel, la morocha Karishina oficial. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Adiós.